Hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos que Él es santo. Hay un interés activo en la divinidad, porque sus criaturas entiendan que Él es santo. Y la razón por la que nosotros expresamos esto, hermanos, es porque uno de los atributos más prominentes y evidenciados de Dios a través de la Escritura es precisamente el atributo de la santidad de Dios. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a comenzar a meditar en el atributo de la santidad de Dios. Como les decía, Dios quiere que sepamos que Él es santo. Dios está interesado en que nosotros entendamos que Él es santo por varias razones que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor a medida que vayamos meditando en estas cosas. Pero el hecho de que en la Escritura encontremos el atributo de la santidad de Dios evidenciado de manera más prominente que probablemente muchos de los demás, es, hermanos, sencillamente la razón por la que Dios, o el hecho de que Dios ha querido que nosotros sepamos y nos enteremos que Él es santo. Es decir, Él se ha revelado a sí mismo en la Escritura, ya que veíamos que, por ejemplo, Dios se revela a sí mismo en la revelación general en su creación. Dios se ha revelado de manera especial a sí mismo en la Escritura. Y uno de los atributos del que más nos habla de sí mismo es de su santidad. Y aunque se ha debatido sobre la propiedad de decir que el atributo de la santidad de Dios es el atributo central de Dios, lo que sí es claro, hermanos, es que este atributo es el que permea también el resto de sus atributos. Pues ya ha habido incluso teólogos que han dicho el atributo de la santidad de Dios es el atributo central en Dios. Y bueno, algunos otros han dicho, no, espérense, tal vez esa afirmación no es del todo cierta. Y bueno, ahí se ha generado un poquito de controversia. Pero lo que es cierto, hermanos, es que ciertamente el atributo de la santidad de Dios es uno de los atributos más prominentes de Dios expresados en la Escritura. Y además de eso, también es un atributo que permea el resto de sus atributos, como habíamos dicho en otra oportunidad. Esto significa que el atributo de la santidad de Dios afecta al resto de sus atributos. En otras palabras, por ejemplo, la justicia de Dios es afectada por la santidad de Dios de tal forma que la justicia de Dios entonces es santa. La bondad de Dios es permeada por la santidad de Dios de tal forma que la bondad de Dios es una bondad santa. De la misma manera, por ejemplo, la misericordia de Dios es una misericordia santa. El amor de Dios es un amor santo, que como veremos después cuando veamos el atributo del amor de Dios, ese es un amor santo. Un amor que, como ya veíamos en el atributo de la bondad de Dios, es un amor correcto y además de ser correcto es un amor santo, de donde toda definición de amor, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Y todavía no es el atributo de la bondad de Dios. Pero veremos que toda definición de amor que no se ajuste a la santidad de Dios y a la definición correcta de amor y lo que sería un amor correcto, entonces eso no es amor. Puede ser pasión, puede ser todo lo que ustedes quieran nombrarle. Pero el amor de Dios entonces es santo. Y la ira de Dios, por ejemplo, que veremos también después, es una ira santa. Y veremos que muchas personas piensan cuando oyen y dicen la ira de Dios, entonces Dios es iracundo. No
no, Dios no es iracundo. Dios tiene ira, pero veremos que su ira no tiene nada que ver con la nuestra, sino que su ira es santa. Es justa y es recta. Por eso, pues, este atributo de la santidad de Dios es tan importante, hermanos, pues la santidad de Dios ha sido predominantemente expresada como esa cualidad moral de Dios en su esencia en toda la Escritura. Y eso es correcto en sí mismo. Pero antes de entrar en la calidad de la cualidad de la santidad de Dios, veremos primero, hermanos, la santidad en su aspecto básico. Esto es, cuando hablamos de la santidad de Dios, ciertamente se expresa en esa cualidad moral de Dios, esa santidad impoluta de Dios, esa limpieza de Dios, esa inmaculada forma o esencia de Dios. Inmaculada, niños, sepan qué significa sin mancha. La palabra mácula es una mancha y cuando se dice inmaculado es sin mancha. Pero en esta oportunidad, antes de ver la calidad de la cualidad moral de Dios en su santidad, vamos a ver primero lo que es la santidad en su aspecto básico. Y para eso, hermanos, les invito a que vayamos al libro de Oseas, capítulo 11. Libro del profeta Oseas en el capítulo 11. Nuestro verso es el versículo 9. Oseas es uno de los profetas conocidos como menores. Y lo vamos a encontrar después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y luego sigue Oseas. Dice en el capítulo 11, en el versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hasta allí. En este verso, hermanos, de gran promesa de gracia salvadora, notemos cómo Dios mismo se hace separar de nosotros en esencia y en conducta. Sí, es asombroso cómo el Señor dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Merece Efraín que se ejecute el ardor de su ira? Sí. ¿Merece el hombre que Dios ejecute justicia por todos sus males que ha hecho? Sí. Porque debe haber justicia y Dios es justo. Pero dice el Señor, no lo haré. ¿Por qué no, Señor? Dice, porque Dios soy y no hombre. Noten ustedes, hermanos, que en esta expresión, lo primero que Dios está queriendo transmitirnos es, entiendan, hay una gran diferencia entre ser Dios y ser hombre. Y por más natural que nos parezca poder escuchar estas cosas, hermanos, esto en la vida práctica es más incomprendido de lo que parece. Pero vamos a ir viendo cómo y por qué.
Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio sobre su propia esencia, hermanos, sino que Él siempre ha querido que nosotros sepamos y entendamos que Él no es como nosotros, sino que Él es santo. Pues noten que dice, luego de que se separa de nosotros, luego de que Él mismo dice, yo soy Dios y ustedes allá son hombres. No se confundan, dice el Señor, no somos iguales y no nos parecemos. Como hemos visto desde que iniciamos a ver toda esta serie de los atributos de Dios, el hombre piensa que Dios es como él. Que porque el hombre piensa o siente así, entonces dice el hombre, Dios va a pensar y actuar así. Y les decía que de ahí vienen todas esas locas ideas como la que, por ejemplo, como cuando el hombre piensa que cuando llegue allá al cielo y esté en las puertas, le puede dar unos billetes a San Pedro, dicen ellos, para que lo dejen pasar. ¿Han oído esa barbaridad que dice la gente? ¿Y por qué razona así la gente? Porque la gente piensa que Dios y que las cosas de Dios y las cosas eternas, celestiales y espirituales, que son como nosotros y que se manejan como aquí en la tierra. Que la misma corrupción, basura y podredumbre que hay aquí, hay allá. Por favor, hermanos, Dios está diciendo, yo soy Dios. Y no se te puede pasar por la cabeza que soy como tú. Si se dan cuenta, hermanos, Dios aquí pone espacio entre nosotros y Él. Pone distancia y dice, no somos iguales. Y qué interesante que a continuación de que dice, soy Dios y no hombre, luego dice, el santo. Noten que dice, el santo. Yo soy Dios y no soy como ustedes. Yo sí soy santo. Está diciendo. Pero ¿qué significa santo? Por lo general, cuando uno no tiene mucho conocimiento de la Biblia, oye la palabra santo y lo primero que le viene a la mente es un cuadro de una persona que está así y con una aureola por acá. Pero hermanos, en un sentido muy básico, la palabra santo es una palabra hebrea más bien es una palabra que proviene de la palabra hebrea kadosh. La palabra hebrea kadosh significa sencillamente apartado o separado. Ese es el sentido más llano y más básico de la expresión hebrea kadosh, de donde se tradujo nuestra palabra santo. Algo que está apartado y algo que está separado. Entonces, por esta razón, cuando Dios dice, yo soy Dios y no soy hombre, Él está diciendo, yo soy santo. Es decir, ustedes están allá, su condición está allá y yo estoy acá. Yo estoy separado. Hay una distancia de separación. Estoy apartado. Y en ese sentido, algo santo, en un sentido, les repito, básico, significa que es algo que está apartado. Cuando en la Escritura Dios llama a todos los creyentes, porque recuerden, niños, que en la Escritura los santos son todos los que creen en Cristo de manera salvífica. Eso es que han sido genuinamente salvos. No importa si hicieron milagros o no. El hecho de que sean creyentes verdaderos, según la Escritura, esto los hace ser catalogados dentro del grupo de los
santos. ¿Qué entonces significa esto? No significa otra cosa, sino que es un grupo al cual Dios separó del mundo. Es un grupo al cual Dios apartó del mundo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué o para qué? Y el por qué o para qué podemos encontrarlo también en la raíz hebrea de esta palabra kadosh, pues la palabra kadosh a su vez viene de una raíz hebrea, la kad, que significa cortar o separar. Y también en un sentido figurado se refiere a algo que no se puede clasificar o que se clasifica en una forma distinta o en un grupo distinto. Esto es porque Dios santifica a su pueblo, esto es, separa a su pueblo del mundo. Porque Dios santifica a su pueblo del mundo, porque Él quiere separarlo para su propio uso. Cuando en la economía del Antiguo Testamento, de la dispensación en la ley, Dios estableció los rituales a la nación de Israel. Recuerden ustedes que Dios santificó muchas cosas y entre ellas santificó vasos, platos, copas y hasta cubetas. Ahora, por eso comenzamos con lo básico, porque lo primero que necesitamos hacer es deshacernos de esa idea de que santo o que todo lo que es santo es algo sagrado o intocable. Vamos a ver luego lo que implica la calidad moral o la cualidad moral de la santidad. Pero en esencia, la santidad o el ser santo significa sencillamente haber sido separado para un uso exclusivo. Aquellos vasos, platos, copas y botes que se separaban para el uso o se santificaban para el uso de los rituales en la ley ceremonial, no significaba que esos vasos por sí mismos tenían una cualidad moral distinta a la de los otros vasos. ¿Sí me explico? No era que el oro, la plata o el bronce con la que habían sido hechos era un oro, plata y bronce especial y distinto al de los demás. No, era con el mismo oro, la misma plata y el mismo bronce. Había en una mesa un montón de vasos y se tomaban, digamos que al azar, 3, y estos 3 son santificados para el uso exclusivo de Dios. Ahora, cuando Dios hacía esto, Él buscaba darnos un mensaje. Él buscaba enseñarnos algo. Y en este sentido es que Dios separa del grueso, de lo común. Dios toma, separa y usa específicamente para sus propios propósitos. Cuando Dios entonces toma y separa, Él está santificando. ¿Sí? Así, en esa forma, hermanos, sí, muy básica, Dios ciertamente está santificando. Así que cuando se decía que todos esos utensilios que se usaban para el servicio del tabernáculo o del templo eran santos, sencillamente se estaba diciendo que eran separados del uso común para ser usados exclusivamente para los usos de Dios. Y aquí una aplicación interesante.
Bueno, si hemos sido nosotros santificados, si hemos sido separados del mundo para un uso distinto o especial, que evidentemente es el uso de Dios, ¿por qué vivimos nuestra vida para nosotros mismos? ¿Por qué seguimos viviendo nuestra vida para nuestro propio interés y beneficio? Y Dios está en segundo, tercero, cuarto o quinto o décimo lugar de importancia. ¿Se dan cuenta? Si somos de verdad santificados, los creyentes que son santificados para el uso de Dios. No significa que a partir de ahí abandonan trabajos y toda la cosa, no. Pero sí que en su acción y labor predominante está Dios y su reino. No que de todo su tiempo del que ellos disponen, se lo dedican el 90% al mundo, el otro 5% a su descanso y distracción, y el otro 5%, pues, ay, si se puede, a Dios. No, eso más bien significa que todavía estamos allá, en el grueso de los utensilios que son para el mundo. Y que no han sido separados o apartados para el uso de Dios. Bien. Pero vamos a avanzar, hermanos, en cuanto a la santidad de Dios. En ese sentido, hermanos, implica que no existen entonces en Dios, o que Dios sea santo, significa entonces que no existe una categoría en la que se pueda clasificar a Dios, sino en la categoría de Dios. Cuando Él dice, noten el verso, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, Él está diciendo, no está diciendo un santo, ¿se fijan? No. Dice, el santo. Y de la manera como entendemos que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él está excluyendo toda forma de poder acercarse a Dios, y en ese sentido aún está excluyendo toda religión. Y está diciendo, no existe religión que te pueda llevar al cielo, solo yo, dice el Señor Jesucristo. De esta misma forma, cuando Dios dice, yo soy el santo, Él está diciendo, no existe nadie santo o apartado o separado como yo. En ese sentido, pues, no hay... Él está separado a un grado, a un nivel, vamos a ver enseguida, en donde no existe categoría o no hay nada ni nadie más que pueda ser clasificado en esa categoría, sino únicamente Dios. Dios mismo es claro con nosotros y nos dice enfáticamente que Él de entrada no puede entrar en la categoría de los hombres. Y dice, yo soy Dios y no hombre. Así que todas las categorías humanas quedan fuera de orden. Es decir, Dios no puede ser catalogado ni equiparado a ninguno de los hombres. Por más santo que piensen que sea, por más buena gente que piensen que sea, dice el Señor, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Dios tampoco, ojo, Dios tampoco puede entrar en la clasificación de los ángeles.
y ni aun de los seres espirituales que guardan la misma presencia de Dios. Si los ángeles están en una categoría diferente, es decir, están separados de los hombres o viven entre nosotros, están separados de los hombres en esa categoría, hermanos, también debemos entender que Dios no entra en la clasificación de los ángeles. Dios está separado en un nivel mucho más grande. Y eso es en realidad lo que Dios mismo nos expresa en el primer mandamiento. Y todas las veces cuando en la Escritura nos dice que existe un solo Dios y nada hay fuera de Él. ¿Qué dice el primer mandamiento, hermanos? No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento, Éxodo 20. ¿Y qué está diciendo el Señor? No tendrás otro ser, otra persona, otra estatua, otra imagen, otro lo que sea a mi mismo nivel. Es lo que implica básicamente el primer mandamiento. Él está diciendo, yo soy santo, yo estoy en una categoría infinitamente superior a la de cualquiera de los hombres. Y cuando en el primer mandamiento Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, allí se está incluyendo a todo ser humano, también se está incluyendo a todo líder religioso, no importa que sea el Papa o que sea quien sea, no puede ser equiparado en la misma categoría, en el mismo nivel que Dios, porque eso es un pecado contra el primer mandamiento y es en esencia idolatría. De la misma forma, tampoco ni un solo ser celestial puede ser equiparado a Dios, ni un solo ser celestial puede entrar en la categoría, en el escalafón de Dios. Porque eso es en esencia lo que prohíbe el primer mandamiento. Dios dice, yo estoy aquí arriba en la cima, en el más alto escalafón de la separación, de la santidad, y ningún ser puedes tú poner al lado de mí. ¿Me explico? Por eso dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios está diciendo, no solamente está diciendo, miren, ya hemos dicho esto otras veces, yo creo que ustedes ya lo recuerdan, niños, esa loca idea de que Satanás y Dios o Jesús ahí se dan. Hermanos, ya hemos dicho que esa es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Porque Satanás es la más diminuta de las hormigas insignificantes en comparación con la grandeza de la magnificencia de lo que es Dios. Y pensar que Satanás le puede dar lucha a Dios, le puede dar batalla a Dios, es una blasfemia. ¿Sí me explico? Porque Dios está diciendo, yo soy el santo, yo estoy en este nivel. Y Satanás está hasta allá abajo que ni siquiera se alcanza a ver. No tiene comparación. Satanás no puede hacer ni la más mínima cosa en contra de Dios. No puede oponérsele en la más mínima forma. Y cuando Dios dice, yo soy Dios y no hay otro, ahí está excluyendo a Satanás,
y está excluyendo a todo ser angelical, por más grande que sea. Dice, nada hay semejante a mí. Está diciendo, nada ni nadie puede parecerse siquiera a mí o llegar un poco a los talones de quién soy yo, dice el Señor. Eso es, en esencia muy básica, la manera en que Dios se santifica de nosotros, se separa de nosotros para que nosotros entendamos en primer lugar quién es Él y su grandeza, su majestad. Y eso, hermanos, ponga en nuestras mentes una idea clara de hacia dónde miramos cuando nos dirigimos hacia Él. Y de que no estamos hablando con un semejante, mucho menos alguien menor que nosotros. Como en otras ocasiones ya hemos dicho que se ha intentado hacer de Dios, como que si fuera Jesús un ser necesitado de, ándale, por favor, cree en mí, no seas malo, cree en mí para que yo te pueda ayudar. Hermanos, por favor, es una blasfemia también. El ser tan infinitamente santo cuya majestad, hermanos, es tan única que nada puede asemejarse a Él, rebajado a un simple mendigo que está mendigando la atención del malvado, miserable pecador. Es una blasfemia, hermanos, una ofensa a Dios. Dios, pues, dice, yo soy Dios y no hombre. Y ahí Él se está santificando, se está separando y está diciendo, el santo. Y aunque el muy necio hombre a lo largo de la historia ha tratado de ubicarse en la categoría de Dios, como lo han hecho los césares o los emperadores, una de las implicaciones, pues, de que Dios diga, yo soy Dios y no hombre, es precisamente que Dios se está separando de la categoría del hombre y las ubica tan lejanas entre sí que jamás en toda la eternidad el hombre pudiera crecer y superarse para que pudiera llegar a ser Dios. Porque esta separación no es intelectual, no es emocional, no es de ninguna otra forma que se pueda superar y el hombre pueda echarle ganas, subir algunos escalafones y más o menos acercarse a esa categoría de Dios. No, hermanos, no, en ninguna forma. Es una separación de naturaleza. ¿Cuánto necesita esforzarse la esquilín para parecerse al ser humano? Que haga lo que quiera. Podrá estar toda su inútil vida tratando de hacerlo. Y digo inútil porque se volverá inútil tratando de hacerlo. Y jamás logrará avanzar un solo milímetro. Porque la diferencia está en naturaleza, es a nivel de la naturaleza. ¿Sí? Es decir, de la esencia natural. Y de la misma forma, Dios cuando dice yo no soy hombre, Dios no está diciendo solo en un aspecto de calidad moral o de constitución, sino de naturaleza. Está diciendo yo soy Dios y ustedes son una especie diferente. ¿Me explico? Que por más que haga lo que quiera, jamás podrá asemejarse a Él por naturaleza. ¿Me explico?
espero que esto nos esté dando la idea de la separación, de la santidad en Dios, de manera básica, como les decía. Y así pues, por ese principio de que una naturaleza no puede convertirse en otra, ¿sí me explico? Es decir, una hormiguita no puede convertirse en humano, por más que intente hacer y se esfuerce y batalle. Hermanos, entendemos pues que también a esa idea, entre paréntesis, esa idea de la evolución de las especies es una gran mentira. Dios ha creado entonces pues una esencia, una naturaleza en cada uno. Y lo que la evolución de las especies está diciendo es que un animal cambia de naturaleza. Es decir, siendo un tipo de animal, luego cambia y se convierte en otro tipo y en otro y en otro y en otro, y de una ajolote casi que salió, según ellos, del agua, se terminó allá en un dinosaurio tragándose todo lo que encontraba a su paso. ¿Sí me explico? Así pues, Dios es el único que posee la categoría y los atributos para estar en la clasificación de Dios. ¿Me explico? En la categoría de Dios no existe ni existirá un ser que siquiera alcance a asemejarse a Dios mismo. Y como decíamos, la expresión el santo indica la exclusividad de su posición, que Él es el único separado de todo lo que existe y es inclasificable, pues Él mismo nos dice ahí en Isaías 46:9, nada hay semejante a mí. Su santidad entonces, la de Dios, o su separación, nos dan la idea de una galaxia tan lejana de la Tierra. Nos dan la idea de una separación tan inmensa como la de las galaxias, de tal forma que no existen los medios ni existirán los medios para que pueda alguien aventurarse a acercarse a ella. Y esa es la idea de lo que el salmista nos quiso expresar en el Salmo 24:3, cuando nos dijo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y esta es una pregunta retórica. ¿Quién podrá alcanzar esa santidad de Dios? Eso no es posible. Ahora, existe en este mismo versículo una paradoja, hermanos. En Oseas 11:9. Lo leemos otra vez. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo, y qué cosa tan asombrosa, dice el santo, en medio de ti. Eso es una paradoja, hermanos. ¿Cómo el ser tan separado, tan inmensamente sublime y excelso, puede estar en medio de los hombres? ¿Cómo puede Dios, ese ser tan infinitamente separado, habitar entre los hombres? La única forma de que eso ocurra es proveyendo un pueblo santificado por su pura gracia y amor para así habitar entre ellos. Y esta es precisamente la figura que el Señor quería representar en la disposición del tabernáculo que le dio a la nación de Israel.
¿Cómo Dios, en esa santidad tan excelsa, puede habitar entre los hombres? ¿Se ensucia? ¿Es acaso que Dios dice, bueno, ni modo, me voy a aventar y pues me voy a tener que ensuciar ahí entre la basura para poder estar entre los hombres? No, hermanos. No, para eso Dios se prepara y se provee un lugar santo, un ambiente santo en el que Él pueda estar. Y bueno, antes de entrar a las comparaciones, dicho sea de paso, hermanos, esta santidad de Dios o del pueblo al que Él santifica no es la santidad del pueblo, sino la santidad de Cristo que es imputada en la cuenta del pueblo. ¿Sí me explico? No es que Dios le dice al pueblo, a ver, échenle ganas y sean santos para que yo pueda vivir entre ustedes. No, porque Dios sabe que nunca lo vamos a lograr. ¿Cómo entonces Dios resuelve eso? ¿Cómo puede vivir entre pecadores de esta forma? A través de Cristo. Pero miren, hermanos, cómo el Señor dispone el tabernáculo para enseñarnos estas cosas. Ahí en Éxodo capítulo 26, versículo 33 y 34. Acompáñenme por favor rápidamente al libro del Éxodo en el capítulo 26, en el versículo 33 y 34. Es un largo versículo respecto a la disposición del tabernáculo, pero vamos a centrarnos en el 33. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará, ¿qué? Separación. ¿Se fijan? Separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esta es otra de las maneras en las que Dios buscaba enseñar al hombre respecto de su santidad en la disposición del tabernáculo. Ustedes saben que el arca del pacto representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y como representación, todas las disposiciones o las instrucciones que Dios dio alrededor de ella, entonces también nos hablan de la manera en la que Dios se santifica y se separa de nosotros, pero a la vez está entre nosotros. Esto es, entre el pueblo santo. Pues la palabra tabernáculo viene de la palabra hebrea sukkah, que significa morada o tienda. Y es impresionante, no tenemos el tiempo, hermanos, para hablar sobre estas cosas, pero es impresionante que la palabra tabernáculo, al ponerle Dios esa palabra, Dios está diciendo, esta es mi tienda, esta es la casita que yo pongo para mí entre todos ustedes. La morada de Dios entre los hombres. Pero aún en la asombrosa condescendencia divina, Dios se santifica a sí mismo y nos enseña lo inaccesible de su santidad. ¿Cómo? Bueno, primeramente para Dios poder habitar entre los hombres, primero debía santificarse un pueblo para sí. Nos dice Deuteronomio capítulo 26, verso 19, se los leo a ustedes si quieren, solo apúntenlo.
Dice, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él te ha dicho. Ciertamente, estas palabras del Señor implican una necesidad de que el pueblo ande en santificación. Pero en inicio o en principio de cuentas, la santificación del pueblo proviene de Dios. Esto es, Dios escoge al pueblo. Pues ya sabemos que Dios escoge a la nación. ¿Y qué hace? La santifica. Ya sabemos qué significa santificar. La separa del resto de las naciones para manifestar en ellos su gloria. Ahora, ¿cómo la santifica? Haciendo o esperando que todos ellos vivan en completa santidad y no pequen nunca jamás. No, hermanos. La santificación, la única santificación o santidad entre la cual Dios puede estar es su propia santidad. Ninguna es tan perfecta, vamos a ir viendo más adelante, que la suya propia. Y en ese sentido, por eso nuestro Señor Jesucristo les decía a los discípulos sobre los escribas y les decía, bueno, ustedes ven todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos obedecen. Pues de verdad les digo que si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, ustedes no pueden ver el reino de los cielos. Si vuestra santidad no es mejor que la de ellos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Y eso es una realidad. Bueno, hay dos implicaciones allí, pero esa santidad, hermanos, no es humana, no es de los hombres, sino la santidad de Cristo, del ser perfecto que vino a morir por el hombre, por el pecado de su pueblo, para borrar su pecado y adicionalmente darle de su santidad, de tal forma que, como decíamos al principio, que los creyentes son llamados santos, no es que ellos son perfectos y tienen una aureola aquí, no, sino que la santidad de Cristo es puesta en la cuenta de ellos y ellos son tomados como santos. Son tomados como si fueran tan santos como Cristo mismo. De tal forma que entonces ahora Dios puede habitar entre el pueblo santo, santo por su propia santidad, no, santo por la santidad de Cristo. Porque el ambiente de santidad que se genera entre el pueblo entre el cual Dios habita es la santidad de Cristo. ¿Me expliqué? Ahora, Dios pues entonces se debe santificar a un pueblo para habitar entre sí. Pero aún así, hermanos, de ese pueblo, Dios santificó a una tribu para ser la única autorizada para accesar al tabernáculo. Y como saben ustedes, es la tribu de Leví. Eso lo pueden leer ustedes en Éxodo capítulo 32, versículo 28 y 29. Dice el versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, está la presencia santa de Dios entre el pueblo, pero espérense, todavía todo el pueblo en este caso no puede acercarse a Él. Solo una tribu es escogida y apartada, santificada para poder estar en el servicio del tabernáculo.
Y de esa tribu Dios santificó a Aarón y a su familia para ser los únicos de toda la tribu de Leví con autorización para servir y tocar las cosas santas. Ahí ustedes lo pueden leer en Éxodo 29, capítulo 2, cuando Dios separa de la tribu de Leví a una familia, la familia de Aarón. Única y exclusivamente los santificados en este tercer nivel. ¿Se fijan? Aquí ya hay un tercer nivel de separación. Primero, ya se separó un pueblo, se santificó un pueblo. De ese pueblo se santificó una tribu, se separó una tribu. De esa tribu se separó una familia. Únicamente estos podían tener acceso a ofrecer los sacrificios en el tabernáculo. Y por si esto fuera poco, únicamente el sumo sacerdote ungido y consagrado podía entrar una única vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca para ofrecer incienso y rociar la sangre del sacrificio de la expiación, según nos enseña Hebreos capítulo 9, versículo 7. ¿Cómo es esto, hermanos? A pesar, fíjense qué cosa tan impresionante. Ya Dios ha separado un pueblo, del pueblo separó una tribu, de la tribu separó una familia, de la familia separó un solo hombre, para que pudiera entrar en su presencia especial, por lo que simbolizaba la presencia especial de Dios. ¿Quién? El sumo sacerdote, figura de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Qué figura tan asombrosa, hermanos, pues el arca, ¿qué representaba, niños? La presencia de Dios entre el pueblo. El sacerdote ofrecía, recuerden en el acto, ponía las manos sobre aquel animal confesando los pecados del pueblo y luego hacía el sacrificio, mataba a ese animal, derramaba su sangre, recogía la sangre y luego entraba, después de haberse lavado y santificado, entraba al lugar santísimo a ofrecer incienso y rociar la sangre. Solo Él podía hacerlo, nadie más. Lo cual nos habla, hermanos, de la separación y la santidad de Dios, que ciertamente Dios ha condescendido infinitamente para habitar en su pueblo, pero aún así solo el mediador, Cristo el Salvador, tiene acceso directo, franco al Padre. Y Él, como mediador, entonces lo obsequia a todos aquellos que son parte de su pueblo. Y con todo esto Dios pues busca enseñarnos, hermanos, lo inmensamente distante de su santísima persona, de nuestra condición humana y encima caída. Con todo esto Dios buscaba enseñarnos lo inmenso y temible de su condición sublime, tan infinitamente distinta a la nuestra. Y que su condición inmensamente sublime no puede ser accedida por ningún hombre, a menos que Él lo atraiga y lo santifique. A menos que sea Dios mismo, la segunda persona de la deidad. De lo contrario, todo aquel que se acerque a Dios será consumido. No hay ser
que pueda entrar en la presencia de Dios sin ser consumido. Todo aquel que se acerque a Dios tiene que ser tan santo como Dios o será consumido. Por eso el mediador tenía que ser divino y participar de la misma naturaleza del Padre para tener acceso a su santidad. Oremos, hermanos, al Señor.